¿Qué harías si, en medio de la noche, un silbido te llamara desde la oscuridad del monte? ¿Saldrías a investigar, armado con tu lógica y tu ciencia? ¿O escucharías las advertencias de los lugareños y te quedarías a salvo dentro de tu casa? Nuestro protagonista, un biólogo llamado Miguel, creyó que la ciencia tenía todas las respuestas. Pronto descubriría, de la forma más aterradora, que en las profundidades del Chaco argentino hay secretos que no aparecen en los libros y que ignorar una leyenda puede ser el último error que cometas. La luna, llena y pálida, bañaba la llanura chaqueña con una luz fantasmal que convertía cada sombra en una mancha de tinta. Para Miguel, un biólogo de la ciudad que había llegado hacía una semana para estudiar la increíble diversidad de aves, las noches aquí eran un espectáculo de silencio y estrellas. Pero esa noche era diferente. El viento caliente del norte había cesado, y en su lugar, un frío inusual, casi antinatural, se colaba por las rendijas de la cabaña de madera que alquilaba. Fue entonces cuando lo oyó por primera vez. Un silbido largo, melodioso, que no seguía ninguna tonada conocida. Sonaba lejano, como si viniera del corazón mismo del monte de algarrobos y quebrachos. Miguel, un hombre de ciencia hasta la médula, lo atribuyó inmediatamente a un pájaro nocturno, quizás una especie que aún no había logrado catalogar. Apagó su lámpara y se dispuso a dormir. Pero el silbido se repitió, mucho más cerca esta vez, y fue acompañado de un leve crujido en el porche, como si alguien con pies descalzos estuviera pisando la madera seca. Al día siguiente, mientras el sol calentaba la tierra, Miguel le comentó lo sucedido a doña Elvira, la anciana dueña de la casa de campo más cercana. Ella, con sus ojos oscuros y surcados por 1000 arrugas, se santiguó rápidamente al escucharlo. «No haga caso de esos sonidos, señor», dijo. Su voz era un susurro áspero, cargado de urgencia. «Y por las noches, por nada del mundo salga. Es mejor dejar un tabaco o un poco de miel en el alero de la casa. Por si las dudas». Miguel no pudo evitar una sonrisa condescendiente. «¿Por si las dudas de qué, doña Elvira?». La anciana se inclinó hacia él, como si temiera que el propio monte la escuchara. «Del pombero, hijo. Es el duende de estos montes, el dueño de la noche. Dicen que tiene los pies al revés, para confundir a quien intente seguirlo, y que es tan feo que, si lo miras a los ojos, te puedes volver loco. Le gusta el tabaco y la miel. Si no se los das, se enoja, y cuando se enoja...». Doña Elvira bajó aún más la voz. «Hace travesuras, te rompe las trampas, suelta a los animales, esconde tus cosas o secuestra a los que no le muestran respeto». Miguel agradeció el consejo, pero desestimó por completo la superstición. Era un hombre moderno, un científico. Esa noche, no solo no dejó ninguna ofrenda, sino que salió con su grabadora y su linterna, decidido a registrar el canto de ese supuesto pájaro misterioso. La luna estaba otra vez alta, clavada en el cielo negro, cuando el silbido comenzó. Pero esta vez no era melódico, era áspero, como el roce de 2 ramas secas. Miguel encendió su potente linterna y apuntó hacia la espesura. Los haces de luz cortaban la negrura, revelando solo troncos retorcidos y enredaderas que colgaban como serpientes inmóviles. De repente, su grabadora captó algo más, un susurro ronco, gutural, que parecía pronunciar su nombre. «Miguel Quemacá». Un escalofrío le recorrió la espalda. Era su imaginación, seguro, el viento jugando entre las hojas. Se obligó a dar unos pasos más, caminando hacia el origen del sonido. Fue entonces cuando se dio cuenta. Los ruidos habituales del monte, los grillos, los lejanos aullidos de algún animal, habían cesado por completo. Solo existía un silencio opresivo, roto únicamente por el latido de su propio corazón.
que martilleaba contra sus costillas. De pronto, su pie pisó algo blando que se quebró bajo su bota. Bajó la linterna. Eran los restos destrozados de su jaula de observación. Las varillas de metal estaban retorcidas como si fueran de plastilina. Y en el barro húmedo, junto a los destrozos, había una huella. Inconfundiblemente, era una pisada humana, pero extrañamente deforme, con el talón apuntando hacia adelante y los dedos hacia atrás. Pies al revés. El corazón de Miguel se detuvo por un instante. Toda su lógica, toda su ciencia, se desvaneció en un segundo, reemplazada por un miedo primitivo y profundo que le heló la sangre. Giró sobre sus talones y corrió hacia la cabaña como si su vida dependiera de ello. Detrás de él, el silbido estalló de nuevo, ahora furioso, agudo, insoportablemente cerca, justo a sus espaldas. Podía sentir una presencia, algo pesado y rápido que se movía entre los árboles, manteniéndose siempre fuera de su campo visual, pero acompañando su huida desesperada. Logró llegar a la cabaña, cerró la puerta de un golpe y la atrancó con una silla, con el cuerpo temblando. Jadeaba, empapado en un sudor frío, mientras intentaba recuperar el aliento. Desde fuera, el silbido cesó. Solo se oía el viento. ¿Se había ido? ¿Estaba a salvo? Entonces, un golpe seco en la ventana lo hizo saltar. Algo estaba ahí fuera. Algo se estaba arrastrando por el techo de chapa, con un sonido metálico, lento y pesado. Rasguño, rasguño, rasguño. Miguel, temblando de forma incontrolable, apagó la linterna y se acurrucó en un rincón, con la mirada fija en la ventana. La luna iluminaba el vidrio polvoriento, y entonces lo vio. Vio una silueta recortada contra la luz pálida. No era humana. Era baja, robusta, con brazos demasiado largos y una cabeza pelada y deforme. La figura se inclinó lentamente y, en la oscuridad de su rostro, dos ojos rojos, como ascuas encendidas, se prendieron, fijándose directamente en él a través del cristal. No podía moverse. El terror lo había paralizado por completo. La criatura fuera de la ventana comenzó a rascar el vidrio con unas uñas largas que producían un chirrido insoportable, un sonido que le taladraba el cerebro. Luego, golpeó el vidrio con fuerza. Una grieta apareció, como una telaraña expandiéndose. ¡Crack! Miguel gritó. La ventana se estaba rompiendo. En un acto desesperado, las palabras de doña Elvira resonaron en su mente. Buscó a tientas en sus bolsillos. Encontró un paquete de cigarrillos casi vacío y una barra de cereal con miel que había guardado. Con manos temblorosas, los arrojó con todas sus fuerzas hacia la puerta. «¡Tómalos!», gritó con la voz quebrada por el pánico. «Llévatelos y vete». El ruido cesó de inmediato. Los ojos rojos se apagaron. El peso en el techo desapareció. Solo quedó el sonido del viento y el crujido lejano de las ramas meciéndose en la noche. Miguel no durmió en toda la noche. Se quedó en ese rincón hasta que los primeros rayos del amanecer bañaron la llanura. Solo entonces se atrevió a salir. En el umbral de la puerta, el paquete de cigarrillos y la barra de cereal habían desaparecido. En su lugar había una pequeña pluma negra, iridiscente, de un pájaro que no reconoció, que no estaba en ninguno de sus libros de ornitología. Nunca más volvió a oír el silbido. Pero Miguel, el hombre de ciencia, ya no salía después del anochecer, y cada tarde, sin falta, dejaba un cigarrillo y un poco de miel en el alero de la cabaña, porque había aprendido, de la manera más aterradora posible, que en el Chaco la leyenda no es solo una historia para asustar a los niños. Es una regla de supervivencia, y hay dueños en la noche a los que es mejor, mucho mejor, no molestar. Espero que esta historia te haya mantenido al borde de tu asiento. A veces, las leyendas más antiguas tienen una base de verdad que la ciencia aún no puede explicar. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo del monte chaqueño. Si te gustó, no olvides darle like,
suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima.